dicen que esto va a reemplazar definitivamente a las brocas tal cual las conocemos? Pero, ¿sabés qué es esto, no? Bueno, si no lo sabés, te voy a dar dos respuestas. Sí, dos respuestas. La primera, que es la respuesta corta, es una broca para utilizar en taladros eléctricos y se la llama broca de tipo escalonada, con diferentes medidas, desde su punta hasta su parte final. Y sirve para perforar diferentes tipos de metales. Bueno, ahí está, fin de la historia. Pero si querés profundizar y conocer bien del tema, bueno, quédate hasta el final que te voy a explicar varios detalles. Por ejemplo, ¿se pueden utilizar en cualquier tipo de taladro o no? ¿Qué tipo de materiales puede perforar este tipo de brocas? Y además, ¿cuáles son sus ventajas, pero también cuáles son sus limitaciones? Mira, muy bien. Una broca escalonada es una broca que permite tener en un solo cuerpo diferentes medidas para perforar. Por ejemplo, podés ver que en cada uno de sus escalones vas a encontrar una serie de numeritos. Ahí se alcanza a ver. Muy bien. Estos numeritos, por ejemplo, en este caso, van desde 4 milímetros, que es la medida más chica que tenemos acá en la punta, hasta 32 milímetros, que es un diámetro bastante grande para una broca para metal. El número mayor lo vamos a tener en la parte final de este pinito metálico, y esto nos va a identificar que cada uno de los escalones tiene una numeración diferente. Pero, ¿esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que en cada escalón equivaldría a la medida de una broca para metal diferente. Por ejemplo, si tengo una broca de 6 milímetros, encontraríamos esa medida en este sector de la broca. Equivaldría a ese diámetro. Ah, entonces quiere decir que si me compro esta broca no necesito comprar ninguna de las otras. Me ahorro el hecho de comprarme 12 brocas más. ¿Está bien? Bueno, no es tan así. Ahora te lo explico, dentro de un ratito. Mientras tanto, fíjate en esto. Bueno, estas brocas, como te venía diciendo, tienen una serie de numeraciones. No las vas a encontrar a todas iguales. Vas a encontrar diferentes tipos de brocas escalonadas, donde vas a poder elegir el tipo de numeración que a vos te sirva en tu trabajo. Es decir, muchas veces hay instaladores que compran, por ejemplo, desde 4 milímetros, tal vez hasta 12 milímetros como máximo. Tal vez no necesiten el resto de las medidas. Por eso se adapta a cada tipo de trabajo. Como así también vas a encontrar diferentes longitudes. En este caso, esta broca es de 102 milímetros de largo. Vas a encontrar otras más largas y otras también más cortas, con algunas diferencias en los escalones. Ahora bien, ¿de qué material están construidas? Bueno, en este caso, este modelo que te muestro acá está construido de acero rápido, acero HSS. Pero también vienen otras con un baño de nitruro de titanio, como por ejemplo en este caso, que son de color doradas, y lo que te explicaba justamente antes sobre el tema de las numeraciones. Ahí se alcanza a ver. Esta tiene una escala diferente. Bien, esta es una medida que uso muchísimo, pero bueno, eso de acuerdo al trabajo que cada uno realice. En este caso va hasta 12 milímetros. Ahora bien, presta atención, esto que te voy a decir es súper importante. Vas a encontrar diferentes calidades de brocas escalonadas. Pero ¿por qué te aclaro esto del tema del precio y las calidades? Porque muchas veces encontramos comentarios donde se dicen que no les han dado resultado, que gastaron mucho dinero y no les sirvió. Te comento, hay que ver el tipo de uso que le dieron. De eso te voy a hablar ahora en un ratito. Pero sobre el tema de las calidades, te explico. Vas a encontrar algunas brocas que están aproximadamente unos $3, casi $4, hasta otras que pueden llegar a valer $100 y estamos hablando del mismo tamaño. ¿Bien? Por ejemplo, una 432, como esta. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿A ustedes qué les parece? ¿Dónde se encuentra la diferencia si una vale $4 y otra vale $100? Deja tu comentario ahí abajo. Y evidentemente, como en todas las herramientas, vas a encontrar fabricantes que utilizan elementos de uso industrial y otros no tanto. Vas a encontrar algunos que son para uso semiprofesional, otros para uso hobbyista y bueno, y otros prácticamente descartables. ¿Y cómo sería esto? Bueno, muy sencillo. Por ejemplo, si yo realizo trabajos a diario, trabajo profesional, y me compro una broca que sale $4, seguramente me va a durar muy poquito. Y sí, le voy a echar la culpa a la broca.
pero en ningún momento evalúe el tipo de trabajo que hago y si realmente estoy comprando un producto que sea acorde al trabajo que estoy realizando. Ahora bien, vamos a responder la pregunta de que si se puede utilizar con cualquier tipo de taladro eléctrico. Y la respuesta es que prácticamente con la mayoría de los taladros eléctricos, sean estos de uso manual, sean con cables, sean con sistemas de baterías, como así también taladros de banco. Lo que siempre tenés que tener en cuenta es el tamaño que tenga el zanco. Bien, la cuellera de la broca. En este caso el zanco es de 10 milímetros. Y se puede decir que la mayoría de los taladros, desde los más simples, tienen esa apertura de 10 milímetros. Pero atención, te aclaro algo. Siempre que puedas comprarte un taladro por primera vez, para uso hobbyista, para uso semiprofesional, bueno, trata lo posible que sea de por lo menos 13 milímetros. Bien, eso te va a permitir poder trabajar holgadamente con diferentes cuellos o zancos de diferentes brocas. Además que hay una relación directa entre el tamaño del portabrocas o mandril con respecto a la potencia del motor que tiene dicho taladro. Nos va a costar mucho menos con un taladro mayor poder mover las medidas más gruesas de este tipo de brocas escalonadas. Si hasta ahí se entendió, buenísimo. Seguimos adelante. Bueno, aclaración. Puedo utilizar una broca escalonada en cualquier tipo de mandril, ya sea de apertura y cierre por medio de llave o los que tienen ajuste manual. Bueno, mira, este es un mandril de 10 milímetros, estamos prácticamente al límite con el diámetro del zanco de la broca, es de uso manual, lo ajustamos y ya te queda listo, ningún problema. Y con más razón en uno que tiene ajuste con llave, no tenés ningún problema también en utilizarlo en ese tipo de taladro. Cualquiera de los dos sistemas va sin ningún problema. Pero, ojo, con mucho cuidado en esto. Nunca utilizar una broca de este tipo. Bien. Si estuviera activado el martillo del percutor del taladro. Bien, si tenés un taladro con sistema de percusión, que esto es para mampostería, no es para metal, vas a dañar, vas a romper la broca. Siempre acordate que tiene que estar en modo perforación, donde tiene el dibujito de la broca. Bien, recordalo siempre. Cualquier cosita pone pausa y vuelve a mirarlo. Siempre en posición de solo perforación, solo giro, solo rotación. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Vamos ahora a responder la segunda pregunta. ¿Qué tipo de materiales puedo perforar? Bueno, este tipo de broca está diseñada especialmente para metales, pero te voy a explicar qué cuidados tenés que tener. No es para todo grosor de metales. Bien, ¿por qué te digo esto, el tema del grosor? Porque esto está diseñado para poder trabajar con todo lo que sean chapas, láminas, perfilerías. Y acá podés verlo, por ejemplo, en la gráfica que trae el empaque de este modelo, donde dice metal. Bien, los diferentes tipos de metal que se pueden perforar. Puedes perforar chapas en diferentes aleaciones, de cobre, de níquel. Puedes perforar también las chapas galvanizadas. Bien. Ten en cuenta que toda la perfilería, por ejemplo, para steel framing y construcción en seco, es perfectamente apta, lo cual permite que hagas trabajos rápidamente en ese tipo de perfiles porque son delgados. Está diseñado justamente para eso. ¿Por qué te lo aclaro? Porque me han comentado sobre personas que han visto videos donde perforan hierro macizo y esto es una herramienta que no está diseñada para perforar hierro macizo. Y te voy a explicar por qué. Es muy simple. Bueno, acá te lo amplío lo más posible para que se pueda entender. Mira, supongamos que quiero perforar o agrandar, en este caso, este agujero que tengo acá en esta planchuela. Y vemos que acá tenemos 4 milímetros, 6 milímetros, 8 milímetros y así sucesivamente. Bien. En el caso de esta planchuela tiene un agujero que es mayor a 4, mayor a 6 y está ahí que llega prácticamente a 8. Supongamos que quiero llegar hasta los 10 milímetros. Voy a empezar a perforar hasta que me quede acá. Si alcanzás a verlo, vas a ver que el escalón prácticamente está, podemos decir, en el mismo ancho que tengo acá en el perfil. No habría ningún problema. Con lo cual, el agujero que veríamos acá sería perfectamente recto. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si quiero perforar con este tipo de broca un material macizo? Bueno, supongamos que es todo esto macizo, relleno. No quiere decir que no te lo pueda perforar este tipo de broca, pero fíjate lo que va a pasar. Si yo lo quiero perforar, prácticamente voy a terminar dibujando los escalones del material que estoy perforando. Nos va a quedar el dibujo de la broca internamente así. Y esto no es lo que queremos. Lo que queremos es que el agujero se haga
continuo. Bien, perfectamente cilíndrico. Por eso en metal macizo, lo ideal es trabajar con una broca de tipo estándar, de las comunes. Cosa que si perforamos, perforamos totalmente derecho y no escalonado en la parte interior del metal. Es decir que vamos a llegar bien hasta una parte con el tornillo. Y si seguimos perforando más adentro, vamos a agrandar hasta cierto punto, donde tal vez llegue a pasar el tornillo para allá, pero va a quedar con un movimiento libre acá, que tampoco nos sirve de nada. Así que, si estabas pensando utilizarlo en metal macizo, esta no es la broca indicada para eso. Si viste algún video, bueno, tal vez solamente fue para demostrar el poder de la broca, o bueno, para largar un poco de testosterona y hacer un video impactante, pero no es la función correcta. Otra pregunta, ¿necesita lubricación este tipo de broca escalonada? Bueno, realmente no la necesita. Como está pensado para materiales delgados, su composición y sus aleaciones permiten perforarlo sin ningún problema y prácticamente hay ventilación al instante porque no se queda trabajando en un mismo lugar cada uno de los escalones. Pero si querés lubricarla no hay ningún problema, vas a extender la vida útil de la herramienta seguramente en algún porcentaje. Como podrás ver, el contacto de exposición es muy breve, por muy poquito tiempo, porque pasa de un escalón al otro, de este al otro y así sucesivamente, y no es tampoco para trabajos repetitivos continuos, ¿bien? Por eso, área de fricción, mínimo tiempo, muy poquito tiempo. Ahora analicemos algunas de las ventajas principales de la broca escalonada. Primero, es una broca diseñada sobre todo para llevarla a todos lados. Por eso es tan práctica para los instaladores, tanto de construcción en seco como electricistas, techistas, armadores de estructuras eléctricas, mantenimiento, diseño y reparadores en general. ¿Qué es lo que tiene de práctico? Bueno, esta es una herramienta que podríamos llamar como un comodín, porque muchas veces nos encontramos en el medio de un trabajo y tenemos ya una perforación hecha, como puede ser a lo mejor algo en este caso, y vamos probando hasta llegar a la medida que necesitamos perforar de una manera muy rápida, cosa que si no tendremos que estar seleccionando diferentes tipos de brocas para poder hacerlo. Estas brocas tienen dos grandes canales de desagote, los cuales permiten ir sacando toda la viruta de una manera muy efectiva, muy rápida, sin obstrucciones. Y además de poder trabajar en diferentes tipos de metales, te comento que es una herramienta muy práctica para hacer modificaciones en plástico, PVC, policarbonatos. Una de las aplicaciones, por ejemplo, a la hora de modificar paragolpes de vehículos, de una forma progresiva y suave, la cual permite no dañar la pintura o los tratamientos que tengas alrededor del material. Y muy, pero muy extendida en la construcción y ampliación de tableros eléctricos y electrónicos. Ahora bien, pensando en esta ventaja, y acá te respondo la pregunta del principio, ¿quiere decir que si tengo esta broca no necesito andar cargando tal vez un juego con grandes cantidades de medidas diferentes? ¿Será así la cosa? Bueno, no exactamente. Si bien te permite ahorrar peso a la hora de transportar una caja de trabajo o una cartuchera, sí, lo que podés hacer es llevar a lo mejor las brocas que más utilizás, tal vez 3 medidas, 4 medidas diferentes, y bueno, y con esta solucionás un montón de problemas que te vayan surgiendo en el camino para el imprevisto. Pero si hasta acá te gustó el video, déjame un like chiquitito por ahí abajo. Eso, ahí está. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a las desventajas o limitaciones, podemos llamarle, con respecto a la broca escalonada. La primera, la cual no podemos modificar, es el tema del precio. Sí, sí. Son bastante caras si querés algunas de buena calidad. Por eso, como decía mi tía Betty, lo barato sale caro. En lo posible, si es dentro de tus posibilidades que la vas a utilizar mucho por mucho tiempo, te recomiendo siempre alguna que sea de muy buena calidad. Y la segunda limitación es que no se pueden afilar las brocas escalonadas. Solamente la punta inicial, la que inicia el corte, esa sí se puede llegar a afilar, pero no el resto de la broca. Pero no me quiero olvidar de dar las muchas gracias a todos aquellos que están suscriptos a Técnica X, como así también a los que han colaborado con el Super Gracias por ahí abajo, lo cual nos permite seguir invirtiendo en equipo para poder mostrarte y enseñarte cada vez más las capacitaciones que te damos. Pero atención, medidas de seguridad. Recordá siempre que vayas a cambiar la broca del taladro, hacelo con el equipo desenchufado. Tratá en lo posible de no estar apretando con la mano la broca porque el filo que tiene si llega a hacer una rotación de motor te puede llegar a cortar muy fácilmente. Presta atención a esto es muy importante. En este caso, por ejemplo, el fabricante nos indica cuál es la velocidad máxima o revoluciones por minuto. En este caso nos habla de 400 a 680 revoluciones como máximo. Bien, hacelo siempre en primera velocidad. Si tu taladro tiene selección de 2 velocidades, poné siempre, en este caso, activa la velocidad número 1. Bueno, muy bien, pero ¿querés saber un poco más? No te hagas problema. Te voy a dejar un videito por acá, por acá, por acá. Bueno, fíjate el que más te gusta, tocalo
y ahí vas a aprender un poco más. Muchas gracias por estar en Técnica X y lo más importante, espero que estén muy, pero muy, pero muy bien.